por reportar con tanto cariño la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Flor Alicia Anzola para Éxito 107.1 FM en Miami. Muy buenos días, Flor Alicia. Buenos días, César Miguel, y buenos días a toda nuestra audiencia. Laura Rodríguez está en la producción general. Muy buenos días, Laura. Muy buenos días a todos. Feliz viernes. Y en Madrid está Mariel Sofía Rodríguez, encargada de la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Y Jesús Carreño, ¿qué pasó con Mariel Sofía? A ver, Mariel Sofía. Buenos días, feliz viernes para todos. Bueno, feliz viernes, Mariel Sofía. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Carlos, buenos días. Buenos días, feliz viernes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, viernes 16 de febrero, es el día de Santa Juliana de Nicomedia. Felicitaciones a las Julianas. Y es San Maruta. Así lo tengo escrito aquí. Hoy es en Ucrania el Día de la Unidad Nacional. Se declara el 16 de febrero como Día de la Unidad Nacional tras las sospechas de una invasión rusa ese día, en el año 2022. En Corea del Norte es el Día de la Estrella Luz. Este es el colmo de la adulancia, porque es el natalicio del segundo líder del país, Kim Jong-il. En Lituania es la declaración de independencia del 16 de febrero, independencia de Rusia. Y en esta semana, cuando hemos tenido el día del soltero, el día del amante infiel, el día de los enamorados, tenemos hoy, increíble, el día de los amores imposibles. La justificación dice aquí: el amor es la fuerza que mueve al mundo, nos llena de energía y nos hace ver el mejor lado de la vida. Pero hay amores que son imposibles, pues no son correspondidos por ser prohibidos o platónicos. Es por ello que surgió el Día de los Amores Imposibles, que se celebra hoy 16 de febrero. No sabemos por qué, pero dicen que todo el mundo tuvo alguna vez un amor imposible, o lo tiene en tiempo presente. A ver, hable usted consigo mismo, o como decía el personaje aquel, voy a hablar conmigo misma. Migo misma, dime, ¿tengo algún amor imposible? En fin, reparando en el calendario astrológico de Enrico Mariani para el día de hoy, en breve a las 10:01 con la luna en Tauro tendremos el cuarto creciente, la segunda etapa del ciclo lunar. Tiempo para crecer, para trabajar en función del cuidado, desarrollo y progreso de un proyecto ya iniciado. También se puede reestructurar o replantear un arranque que no fue del todo positivo, y ello con la luna en Tauro, que es la luna de la prosperidad, la llenura, la abundancia, la luna densa, pesada. Las decisiones que se tomen con esa luna, recuerden, serán muy difíciles de cambiar. Y esa luna estará en Tauro hasta las 2:39 de la tarde, cuando creciente entrará en Géminis. Y en Géminis va a permanecer prácticamente por todo el resto del fin de semana, la luna de la comunicación. Importante, el domingo a las 11:13 de la noche, el Sol abandonará Acuario para entrar entonces en Piscis. Resumiendo por el día de hoy, luna creciente en Tauro, a las 2:39 la luna entra en Géminis y el Sol todavía está en Acuario. Así lo tenemos este viernes 16 de febrero del año 2024. El programa de hoy va a ser un programa muy movido. Vamos a comenzar en Moscú con el profesor George Filatov de la Academia de Ciencias de Rusia. Con él vamos a conversar la situación en Rusia, la información que están manejando ellos allá en Rusia sobre la muerte en prisión de Alexei Navalny. Luego, en la ciudad de Washington, vamos a conversar con Moisés Naim, el destacado periodista, escritor, economista, analista político, para evaluar de manera internacional
el contexto de lo que implica la muerte de Alexei Navalny. La entrevista de Tucker Carlson lavándole la cara a Vladimir Putin. ¿Desde cuándo está muerto Navalny? Porque la información se conoció hoy en la mañana, pero en ese suerte de oscurantismo que se vive en Rusia, por cualquier cosa puede haber ocurrido. En Ginebra vamos a conversar con la embajadora María Alejandra Aristeguieta. Con ella vamos a abordar la expulsión en Caracas de la oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Decidieron expulsarlos. En Bogotá vamos a conversar con el periodista Eduard Soto del diario El Tiempo. Naciones Unidas pide a Colombia elegir lo antes posible a su próximo fiscal general en sustitución de Francisco Barbosa. Una solicitud que llega después de que el Tribunal Supremo aplazara al menos hasta el 22 de febrero la elección del sucesor. ¿Qué pasa? ¿Por qué salió Barbosa? ¿Cuál es la situación planteada políticamente allá en Colombia? Luego iremos a Caracas para conversar con Susana Rafali, la destacada nutricionista y activista por los derechos humanos. Sexo por comida. Escuche usted. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, reveló que algunas venezolanas están intercambiando sexo por comida. Algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida. Las mujeres y jóvenes embarazadas y en periodo de lactancia corren un riesgo especial, dada la creciente crisis de los medios de subsistencia en Venezuela. Y ya antes había advertido que el tema de los CLAP era cada vez peor. Y aquí en Miami vamos a conversar con Anne-Marie León. Anne-Marie León creó @Miami con hijos. Es una organización donde ella orienta a las jóvenes parejas con hijos pequeños. Por ejemplo, viene un fin de semana largo, ahora con el President's Day, el próximo lunes. Pues, ¿qué hacer en Miami? Eso lo vamos a conversar con Anne-Marie León. Y nuestro foro de hoy lo vamos a dedicar al tema de la sobrevivencia. Cómo el ser humano se aferra a la vida ante cualquier circunstancia. En la película está muy impactante La Sociedad de la Nieve, que nos narra la historia de los sobrevivientes de los Andes. Hay un momento en que uno de ellos dice: lo único que tenemos es la vida. Hay que seguir vivos. Y es cuando se procede a la antropofagia. Pero, ¿qué nos aferra a la vida? ¿Qué es ese instinto de supervivencia del que tanto se habla? Ello lo vamos a abordar con la psicoterapeuta Cynthia Edelman en Miami y la licenciada Emily Calvo, también psicoterapeuta, igual aquí en Miami. Ese va a ser nuestro programa para el día de hoy. A las 9:11 repasamos las efemérides de este 16 de febrero. El 16 de febrero de 1659 se emitió el primer cheque que se conozca. Ese cheque por 400 libras esterlinas está en exhibición en la abadía de Westminster, allá en Londres. El 16 de febrero de 1918, Lituania se independiza de Rusia. Y ese mismo año, los turcos incendian la biblioteca de Bagdad y queman 20.000 libros. Para conversarlo con nuestra querida Irene Vallejo. Ese mismo día, pero en Barcelona, Joan Miró expone sus primeras obras en las galerías Dalmau y fue criticado de una manera feroz. El 16 de febrero de 1922 se celebra la primera sesión del Tribunal Permanente de Justicia Internacional de La Haya, creado a instancia de la Sociedad de Naciones. Al año siguiente, en 1923, el 16 de febrero, Howard Carter, arqueólogo británico, abre la cámara funeraria interior de la tumba del faraón Tutankamón y encuentra el sarcófago
de oro sólido. Después vendrían todas las leyendas sobre la maldición de Tutankamón. En 1943, Heinrich Himmler, en plena guerra mundial, el líder de las SS, decide la masacre del gueto de Varsovia. Hoy está cumpliendo 63 años Maritza Sayalero, la primera Miss Universo venezolana. Y el 16 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez, en su segunda presidencia, decreta el paquete económico que muchos analistas dicen desembocaría luego en los funestos sucesos de febrero de ese mismo año. En el mundo de la música, el 16 de febrero de 1910, nació en México el compositor y pianista y organista Miguel Bernal Jiménez. El 16 de febrero de 1928 nació en Puerto Rico Porfirio Antonio Jiménez Núñez, en Hato Mayor del Rey. Estoy hablando nada menos que del gran Porfi Jiménez. Y el 16 de febrero de 1935 nació Sonny Bono. El editorial con César Miguel Rondón. La información dice así. Alexei Navalny, el principal opositor del presidente ruso Vladimir Putin, ha muerto en prisión, donde cumplía una condena de más de 30 años. La noticia ha sido transmitida por medios de oposición en Moscú y por el Servicio Penitenciario Federal ruso. Navalny apareció por última vez en video a principios de este año, después de haber sido trasladado en secreto a una cárcel al norte del Círculo Polar Ártico en el distrito de Yamalo-Nenets, en el pasado mes de diciembre. Los servicios penitenciarios indicaron que Navalny enfermó hoy, 16 de febrero, en la colonia correccional número 3 durante una caminata. En palabras textuales del comunicado, perdió el conocimiento casi de inmediato. Le enviaron médicos y también llamaron a una ambulancia. Los médicos llevaron a cabo todas las medidas de reanimación necesarias, que no dieron resultados positivos. Los médicos que llegaron confirmaron la muerte, dijo en un comunicado el departamento F-SIN del Distrito Autónomo de Yamalo-Nenets. Se están estableciendo las circunstancias de su fallecimiento. El Servicio Penitenciario Federal informó que había decidido enviar una comisión a la colonia. Navalny tenía 47 años. Leído así, en frío, a la distancia, pues no deja de percibirse un tufo cruel. La ironía se vuelve perversa, sin lugar a dudas. Recordemos la historia brevemente. Navalny fue el archienemigo del señor Vladimir Putin. Y fue en un momento, en un viaje en tren, cuando hacía campaña política, tomó un té y el té estaba envenenado. Logró ser sacado a Alemania. En Alemania, bajo la protección del gobierno de la señora Angela Merkel, logra recuperarse y él decide, contra todos los consejos, volver a Rusia para seguir en su campaña política. Se hizo un documental interesantísimo, cuya visión recomiendo a todos. El título simplemente Navalny, que se filma desde su convalecencia y recuperación en Alemania y antes de volver a Rusia. Al volver, pues de inmediato va a la cárcel y luego termina siendo condenado a más de 30 años por el gobierno de Vladimir Putin. Salió a caminar en la nieve, imagínese usted las temperaturas árticas en estas fechas de febrero, y como dice la nota que viene del gobierno ruso, casi de inmediato murió al salir a caminar. Lo menos que uno puede sospechar es que esta vez el veneno fue mucho más fuerte
y no iban a cometer errores anteriores. Y el detalle está en que esto se nos informa hoy y nos dice que falleció hoy, 16 de febrero. Pero ha podido ocurrir en cualquier otro momento. Porque ¿por qué le vamos a creer a lo que nos dice el señor Vladimir Putin? Por cierto, está muy fresca la imagen del señor Putin, a quien le lava la cara, el rostro, la imagen pública, política, nada menos que Tucker Carlson, en esa entrevista insólita, entrevista entre comillas, evidentemente insólita, que le hizo a Putin allá en Moscú. Una entrevista que, al decir de la gran mayoría de observadores y analistas, fue un acto de propaganda. ¿Muere Navalny una vez que tiene Putin la cara lavada? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Y qué tiene que ver todo esto con el señor Putin, que no cesa en la guerra y quien ya recibió, pues, según reveló el propio Donald Trump, el beneplácito de este cuando recordó que, siendo presidente, se le acercó el presidente, el líder de un país grande, importante, miembro de la OTAN, y le preguntó si algún país no ha pagado sus cuotas con la OTAN y es invadido por Rusia o corre el riesgo de ser invadido por Rusia, ¿usted le defendería? A lo que Trump dijo, no lo defendería, que pague. Pero dijo algo más, mucho más grave aún. Es más, le diría a Rusia que procediera. Procedió Rusia. Navalny está muerto. 9:22, una pequeña pausa y ya regresamos en conexión con las noticias más importantes de este día. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Vamos ahora con las noticias más importantes de este día. Comenzamos en Estados Unidos. Alexander Smirnov, informante del FBI, fue acusado de mentir sobre los vínculos de Joe y Hunter Biden con una empresa energética ucraniana. Smirnov ha sido acusado de fabricar un plan de soborno multimillonario que involucra al presidente Joe Biden, su hijo Hunter y una empresa energética ucraniana. Las afirmaciones del informante han sido fundamentales para el esfuerzo republicano en el Congreso para investigar al presidente y su familia, y ayudaron a desencadenar lo que ahora es una investigación de juicio político en la Cámara de Representantes contra Biden. Fani Willis, la fiscal que investiga al expresidente Donald Trump por su intento de revertir las elecciones de 2020 en el estado de Georgia, comparece por segundo y último día en la audiencia que examina su posible descalificación por haber mantenido una relación con el fiscal especial Nathan Wade, al que contrató para seguir ese caso. Durante un apasionado testimonio el día jueves, los abogados interrogaron a la señora Willis sobre su relación romántica con el fiscal, que según los abogados defensores, presenta un conflicto de intereses. Willis rechazó enérgicamente las acusaciones de irregularidad y acusó a un abogado defensor de intentar difamarla. La destitución de Willis sería un avance sorprendente en el más extenso de los 4 casos penales contra Trump. Si Willis fuera descalificada, un consejo que apoya a los fiscales en Georgia necesitaría encontrar un nuevo abogado para asumir el cargo. Ese sucesor podría continuar los cargos o abandonar el caso por completo. Se espera un veredicto hoy en el juicio por fraude civil de Donald Trump en Nueva York, lo que se suma a una semana importante en el calendario legal del expresidente. Trump podría recibir multas millonarias y otras sanciones en la decisión del juez Arthur Engoron,
quien ya dictaminó que el expresidente infló su riqueza en estados financieros que fueron entregados a bancos, aseguradoras y otros para hacer negocios y obtener préstamos. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, solicita $370 millones y una prohibición para que Trump y otros acusados hagan negocios en el estado. Ayer, otro juez de Nueva York dictaminó que Trump será juzgado el 25 de marzo, acusado de falsificar los registros de su empresa como parte de un esfuerzo por comprar el silencio de personas con historias potencialmente vergonzosas sobre supuesta infidelidad. Si el calendario se cumple, será el primero de sus 4 casos penales en llegar a juicio. En Venezuela, el chavismo está preparado para derrotar al imperialismo, con sanciones o sin sanciones en todos los frentes de batalla. Palabras de Nicolás Maduro ayer. En su discurso denunció que la revolución bolivariana tiene 2 grandes enemigos: el imperialismo norteamericano y la burocracia. Acusó a los burócratas del chavismo como infiltrados que dejan que las cosas se dañen para hacer daño al bienestar del pueblo, y anunció la designación de madrinas y padrinos para los 23 estados del país y el Distrito Capital, que serán los encargados de lograr el avance de las políticas públicas en cada entidad. Los padrinos y madrinas designados en cada estado son Néstor Reverol en el Zulia, Gabriela Jiménez en Miranda, Mervin Maldonado en Caracas, Delis Álvarez en Carabobo, Yelitze Santaella en Aragua, Ernesto Villegas en Lara, Pedro Tellechea en Anzoátegui, Delcy Rodríguez en Bolívar, Rodolfo Marcos Torres en Táchira, Juan Carlos Loyo en Falcón, Remigio Ceballos en Sucre, Carlos Leal Tellería en Monagas, Raúl Paredes en Portuguesa, Wilmar Castro Soteldo en Mérida, Vladimir Padrino López en Barinas, Ricardo Menéndez en Guárico, Magali Gutiérrez en Trujillo, José Félix Rivas en Yaracuy, Ildemaro Villarruel en Apure, Iván Gil en La Guaira, Sandra Oblitas en Cojedes, Clara Vidal en Delta Macuro. Curioso, estos padrinos y madrinas. Habrán notado que son personas que tienen cargos importantes: la vicepresidenta de la República, el ministro de la Defensa, el presidente de PDVSA. Van a abandonar sus funciones para ir a hacer ¿qué en estos estados? ¿Qué se estarán tramando? El presidente Joe Biden instó ayer en una llamada telefónica al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu a posponer un ataque a la ciudad de Rafah, en el sur de Gaza, sin un plan para proteger a los civiles. Es el último esfuerzo de Estados Unidos para evitar una catástrofe humanitaria, mientras Israel se prepara para un ataque. Los funcionarios de la administración Biden están cada vez más frustrados con el gobierno de Netanyahu y la forma en que sus fuerzas han llevado a cabo su campaña contra Hamas desde que el grupo llevó a cabo un ataque contra Israel el pasado 7 de octubre. El gobierno venezolano argumentó que la Oficina de Naciones Unidas en Caracas para los Derechos Humanos ha instrumentalizado su trabajo contra el Ejecutivo, por lo que ordenó suspender las actividades de su sucursal, hacer una revisión integral de los términos de cooperación acordados en 2019 con el órgano de Naciones Unidas y expulsar a sus 13 funcionarios. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos lamentó ayer la decisión por parte del gobierno de Venezuela y subrayó que está examinando cómo actuar en consecuencia. Cita: continuamos conversando con las autoridades y otros actores. Nuestros principios rectores han sido y seguirán siendo la promoción y la protección de los derechos humanos de los venezolanos y las venezolanas. Esa es una cita textual de la oficina dirigida por el alto comisionado Volker Turk. Esta decisión ocurre horas después de que la oficina del alto comisionado de los derechos humanos de Naciones Unidas en Caracas publicara un mensaje en la red social X en el que rechazaba la detención arbitraria en contra de la abogada y defensora de derechos humanos Rocío San Miguel y pedía respetar las garantías del debido proceso, incluido el derecho a la defensa. Y un día después de que el relator especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, Michael Fakhri, manifestase que en el país persisten problemas para acceder a los alimentos,
especialmente los grupos vulnerables como presos, niños, mujeres, y se refiere además a los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP, advirtiendo que se habían convertido en un sistema de clientelismo y limosna, nunca un mecanismo digno para la liberación del hambre. Fakhry también mostró su descontento porque el gobierno de Maduro le impidió visitar los centros de detención. Así las cosas. Vamos con a las 9:33, vamos con nuestra primera entrevista del día. Vamos a la ciudad de Moscú para conversar con el historiador, investigador del Instituto de Historia Universal de la Academia de Ciencias de Rusia, George Filatov. George, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme. ¿Cómo se ha enterado el pueblo ruso de la muerte de Alexei Navalny? Bien, por supuesto, esta noticia llegó como una gran sorpresa para todos porque nadie esperó esta noticia porque, bien, Navalny fue en la cárcel hace algunos años y, por supuesto, es una gran sorpresa y ahora muchos en las redes sociales y en la media, en la prensa, están discutiendo qué pasó con Navalny, sobre las causas de su muerte, qué pasó en este cárcel. ¿Qué información se maneja a ese respecto? Usted, por ejemplo, George, ¿qué cree que ocurrió? Bien, por supuesto, yo no sé porque yo bien estoy en mi casa, muchos miles de kilómetros desde el lugar donde todo pasó. De verdad, yo no sé, porque es bastante difícil de comprender. Oficialmente es causa de trombosis, se murió a causa de trombosis, lo que es ahora, piensan, y la causa oficial en este momento. Pero por supuesto muchos están pensando que Navalny es posible que fuera sido matada a agencias especiales del régimen ruso, pero por supuesto nosotros no sabemos, yo no sé, porque el problema es que en este momento teóricamente podemos decir que la situación con la imagen de Rusia es un poco más positiva, la situación es un poco más positiva, con motivo de que el ejército ruso está ahora en la ofensiva. La semana pasada pasó una entrevista de Putin con Tucker Carlson y la situación en Rusia con imagen es un poco mejor que había sido antes y por eso es un poco difícil de comprender si hubiera sido un asesinato, entonces ¿para qué? ¿Por qué hoy? ¿Por qué ahora? Esa es una pregunta. Pero por supuesto yo no sé cómo, me parece que todas las personas no saben qué pasó. Vamos a saber. ¿Cuán conocido o popular era Navalny en el pueblo ruso? Es bastante difícil de decir esta cosa, pero de verdad fue una persona que podría atraer muchas personas, porque él tuvo dos momentos muy importantes para la gente en Rusia. La primera, él hizo una imagen como una luchadora en contra de la corrupción. Este es el punto uno. Y la segunda es que Navalny era nacionalista ruso. Era una persona que habló sobre la lucha contra los migrantes y llamó a los migrantes, es un poco, en su blog llamó siempre a los migrantes como cucarachos, contra que es necesito luchar, y por eso muchos en Rusia seguían a esta persona, y para muchas personas Navalny fue una persona que también a quien gustó Navalny. Y también para muchas personas que es posible decir liberales, para ellos también como una persona que era en contra de Putin, también Navalny fue bastante importante e interesante y teóricamente podría ser líder de oposición porque podría recibir apoyo por parte de los intelectuales y también por parte de la gente como
como una persona muy nacionalista. ¿De qué manera en las próximas elecciones puede impactar esto? La pregunta, Bien, la pregunta sí. va a lo siguiente. Con la muerte de Navalny, Putin pues no tiene ningún rival real, esté preso o esté en la calle. Bien, es decir que y antes del muerto de Navalny, Putin no había tenido ninguna opción de perder estas elecciones. Navalny podría ser el presidente después de Putin. Este sí, esta posibilidad, de mi punto de vista, era posible. Pero mientras que existe este régimen, Putin no tuviera ningún real peligro a su poder en esta situación, porque, por supuesto, Putin tiene mucho más apoyo y tuve mucho más apoyo que Navalny. Por varios motivos, por motivo de que hay un control de medios y por motivo de que la política económica de Vladimir Putin es bastante buena, tengo que decir. Y estos factores que crean el apoyo bastante popular, apoyo bastante grande para Putin. Ya. George, muchísimas gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Gracias a vosotros. George Filatov es investigador del Instituto de Historia en la Academia de Ciencias de Rusia. Vamos a una pequeña pausa. Con Filatov conversamos en la circunstancia doméstica que implica la muerte de Navalny en Rusia. Ahora vamos a analizar esto en el contexto internacional. Al regreso conversamos con Moisés Naim. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión por Éxitos 107.1 FM. Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN, ha dicho a propósito de la muerte de Navalny: todos los hechos deben establecerse y Rusia tiene preguntas serias que responder. Lo que hemos visto es que Rusia se ha convertido en una potencia más y más autoritaria, que han utilizado la opresión contra la oposición durante muchos años. Dice Volodymyr Zelensky, obviamente ha sido asesinado por Putin. El canciller alemán Olaf Scholz: es algo muy desconcertante. Conocí a Navalny en Berlín cuando intentaba recuperarse en una clínica de la capital del envenenamiento que sufrió en el año 2020. La Casa Blanca dice que esto es una terrible tragedia. ¿Qué impacto tiene realmente? ¿Qué nos dice, qué le dice al mundo la muerte en prisión de Alexei Navalny? Consultamos esto con Moisés Naim. Moisés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. A ver, nos despertamos con la sorpresa. Moisés Navalny ha fallecido, salió a caminar en esa prisión en el Ártico. Imagínate las temperaturas en estas fechas. Y según el muy frío comunicado de las autoridades rusas, de inmediato cayó. ¿Cuáles son tus primeras impresiones, Moisés? Que esto se veía venir. Él fue envenenado en el año 2019 y en el proceso de buscar cura o atención fue llevado a Alemania. Fue curado, pero quedó afectado. Después lo pasaron a este penal que está cerca del círculo, está a 40 millas dentro del círculo ártico, o sea, como tú dijiste, un frío espantoso. Y él no se sabe, por supuesto, tenemos que esperar los hechos y la evidencia. Lo que pasa es que nadie va a creer mucho cuál es en la confiabilidad de los servicios secretos de Putin o de los sistemas penitenciarios rusos en estos momentos. Pero no hay duda que falleció o porque deliberadamente lo mataron, o lo más probable porque lo fueron matando, quitándole las medicinas. Él necesitaba tomar
medicinas regularmente que no se los daban, bueno, toda una serie de situaciones que fueron afectándolo. Y aquí la gran historia este es un señor heroico, ¿no? Este es un señor que lo sacaron y se hubiera podido quedar en Europa, en Estados Unidos, donde quiera, con su familia, sus hijos. Si tiene una esposa y 2 hijos, un hijo y una hija, se hubiera podido quedar con ellos. Y sin embargo cometió, entre paréntesis, la locura, o entre paréntesis, el acto heroico de devolver. Y efectivamente tomó un avión y se devolvió a Moscú, y en cuanto llegó, lo pusieron preso y le fueron dando condenas, ¿no? Cada cierto tiempo aparecía una condena más, hasta que ha acumulado 19 años le faltan por cumplir, le hubiesen faltado por cumplir para cumplir todas las condenas que le han dado, todas ellas poco creíbles o genéricas, etcétera. Los grandes temas aquí son, uno, cuán débil se debe estar sintiendo y vulnerable se debe estar sintiendo Putin para que un señor enfermo, solitario en la cárcel, le cause y le provoque hacer estas cosas tan horribles, ¿no? Sí. O sea, ¿por qué Putin, uno de los líderes más potentes y poderosos de estos tiempos, necesita matar a un activista social solo? ¿Por qué? ¿Qué debilidades, qué fragilidades, qué miedos tienen que necesitan eliminar físicamente a sus enemigos? Esa es la primera. Y la segunda es lo que va a pasar. Que las reacciones las sabemos, pero no está claro qué pueden hacerse, ¿no? Moisés, recién conversé en Moscú con un profesor de la Academia de Ciencias de Moscú, George Filatov, y él decía que les extrañaba, lo extraño es que este es un buen momento de Putin. La economía está caminando bien, la ofensiva rusa, según las noticias que maneja el pueblo ruso, son positivas en el frente de Ucrania, y la entrevista de Tucker Carlson, pues que resultó muy beneficiosa para el señor Putin. ¿Por qué entonces con estos 3 elementos ocurre esta noticia? Quiero hacer énfasis, me gustaría que hicieses hincapié, por favor, en la entrevista de Tucker Carlson, que, según todos, The New York Times, Wall Street Journal, para todos fue un acto de propaganda a favor del señor Putin, y le dejó la cara muy lavada. A ver, ¿cómo se mezcla una cosa y la otra? La primera, que es por qué muere o por qué asesina, si fuese ese el caso de que el Kremlin y el Putin concretamente ordene su asesinato, es una cosa. Yo creo que lo más probable es que lo fueron enfermando, lo fueron debilitando cada vez más, hasta que hay que ver lo que es vivir en el Ártico, ¿no? Y seguramente sin suficiente calefacción, etcétera. O sea, aquí la otra hipótesis es que se le fue la mano. Simplemente no se imaginaron que iba a suceder, pero habían venido creando los últimos 8 años o más toda una situación que amenazaba la vida de Navalny. Esa es la primera. Y lo de Tucker Carlson es una vergüenza. Eso no es periodismo, eso es propaganda de la cual él va a derivar beneficios económicos. Era impresionante, y es impresionante ver preguntas que no le hacía, o preguntas que casi ninguna pregunta se la respondió Putin a Tucker Carlson, ¿no? Y entonces, bueno, estamos hablando de un héroe, en contraste con uno que se ha dado a llamar el tonto útil, ¿no? Que las autoridades de los bolcheviques y rusas de sus tiempos buscaban tontos útiles, que eran quienes les creían, los seguían, etcétera, pero simplemente los estaban utilizando. Aquí claramente Tucker Carlson fue un tonto útil y permitió que hubiera esta enorme voz en esta entrevista sin hacerle preguntas obvias o repreguntas obvias. Y de Tucker Carlson vamos al señor Donald Trump, quien recordó recién, y uno no debe pensar que esto fue una casualidad o algo gratuito, recordó una conversación con un líder de un gran país miembro de la OTAN, quien le preguntó si defendería su gobierno a un país invadido por Rusia que no hubiese
cumplido sus compromisos económicos con la OTAN. La respuesta de Trump fue no, que paguen primero, y le incitaría a Rusia a que procediera con lo que considerase. Me gustaría tu opinión al respecto en este contexto que estamos hablando de el Putin ante el mundo. Él ha dicho repetidamente, Donald Trump ha dicho que él resuelve el problema de la guerra entre Rusia y en 24 horas, ¿no? En Ucrania. Esa guerra la resuelvo yo en 24 horas, dijo Donald Trump. Y eso ha venido siendo el caso, ¿no? De estas declaraciones estridentes que le van bien a la base de seguidores de Trump. Porque se alinean, ¿no? con esa línea autocrática que muchas veces va también dirigida a sus relaciones internacionales. Pero al mismo tiempo, de nuevo, han despertado un clamor mundial. En estos momentos, César Miguel, se está llevando a cabo la conferencia de Múnich de seguridad, que todos los años, desde hace ya décadas, reúne en esta fecha algunos de los más importantes actores, protagonistas y analistas de las actividades internacionales. Y en ese momento es una conferencia realmente muy importante, porque sí están los tomadores de decisiones y gente de gran influencia. Y en ese momento no estaba programado, pero invitaron a subir y a dirigirse a la audiencia a Yulia Navalny, que es la esposa de Navalny. Que con una gran seguridad, pero claramente se le veía el dolor en la cara, lo difícil que era hablar para ella. Lo primero que dijo es que ella no aceptaba condolencias hasta que no le confirmaran la muerte de su marido. Pero obviamente estaba bastante clara que el fallecimiento era lo que estaba pasando de Navalny, ¿no? Peter Baker, que es el corresponsal del New York Times y que estaba en esa conferencia, dijo que lleva décadas cubriendo eventos internacionales y que nunca había vivido un momento tan difícil, tan conmovedor y tan duro como porque toda la audiencia se levantó y empezó a aplaudir ininterrumpidamente por un gran tiempo, ¿no? Entonces, eso refleja un poquito cuál es el tenor de la cosa, ¿no? Putin y la Rusia de Putin continúan siendo parias en el mundo, sin embargo, logran tener poder porque rompen reglas, porque abusan, porque mienten, etc., ¿no? Yeah. Hubo un documental, César Miguel, que no sé si lo mencionas. Sí, lo mencioné temprano, magnífico, Navalny. Sí, es un documental del año 2022 que se llama Navalny. Y al final de ese documental, Navalny dice: si deciden matarme, eso significa que somos increíblemente poderosos en ese momento. Ustedes tienen que usar ese poder, no se rindan. Contundente. Moisés, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la mañana de hoy. Siempre un placer, César Miguel. Moisés Naim desde Washington. Qué buena cita para cerrar la que nos dio Naim. 9:54 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Bueno, César, la esposa del líder opositor Alexei Navalny, como nos decía Moisés, Yulia Navalnaya, dijo hoy que el presidente Vladimir Putin y su entorno pagarán por la muerte de su marido en una prisión ártica de Rusia. Dijo: son noticias terribles que nos llegan, noticias que solo recibimos de medios oficialistas. Desde hace muchos años no podemos creer ni a Putin ni a su gobierno. Mienten constantemente. Pero si esto es verdad, quisiera que sepan que Putin y todo su entorno, su gobierno, sus amigos, que serán castigados por lo que han hecho con nuestro país, mi familia y mi esposo, serán llevados a la justicia y ese día llegará pronto. Debemos unirnos y luchar contra este mal. Debemos luchar contra este horrible régimen en Rusia. Este régimen y Vladimir Putin deben ser personalmente responsables de todas las atrocidades que han cometido en nuestro país en los últimos años, señaló la ahora viuda de Navalny. Fuerte. Gracias, Flor Alicia. Como habíamos leído en las noticias previas, el gobierno de Venezuela suspendió ayer jueves las actividades
de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas en Caracas, al considerar que han instrumentalizado su trabajo contra el Ejecutivo. El personal adscrito ha sido expulsado del país. ¿Qué significa esto? Vamos a Ginebra, donde está la internacionalista especialista en todos los temas de Naciones Unidas, fue embajadora también, María Alejandra Ariztegui-Guieta. María Alejandra, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Buenos días, César Miguel. Encantada de estar aquí contigo de nuevo en este momento tan difícil para nosotros. ¿Qué significa la expulsión de los funcionarios de Naciones Unidas y el cierre de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas? Bueno, significa que en el término de las próximas 48 horas deben tomar sus vuelos de regreso a Ginebra y no pueden regresar al país. Se les eliminan las visas, se les veta la entrada a Venezuela. Y todo el trabajo que venían haciendo, mucho o poco, hay grandes críticas al tipo de trabajo que estaban desempeñando, pero todo el trabajo que venían haciendo queda suspendido en el aire hasta nuevo aviso, ¿no? Y esa oficina queda, aunque está en la sede del PNUD, en el edificio de Naciones Unidas, esa oficina también pues queda desmantelada o queda también en el aire hasta nuevo aviso. El gobierno venezolano considera sesgada a la Oficina de Naciones Unidas, pero por lo visto es todo el funcionamiento de las diversas agencias de Naciones Unidas en este momento en el país. ¿Qué va a hacer? ¿Va a romper con Naciones Unidas el gobierno venezolano? Bueno, para eso tendría que denunciar la Carta de Naciones Unidas para salirse del sistema de Naciones Unidas. No, yo no creo que lo vaya a hacer. Fíjate que ayer, poco después de haber anunciado, el canciller haber anunciado el cese de las funciones de estos funcionarios en Venezuela y el cese de la relación y el memorándum de entendimiento que entraba en revisión, etcétera. Poco después salió un anuncio de que había una reunión de Naciones, auspiciada por Naciones Unidas, una reunión de Naciones Unidas sobre descolonización, que iba a llevarse a cabo en Venezuela. En el mes de mayo, estos estaban anunciando que se van a reunir una serie de especialistas en la materia en Venezuela. Entonces, yo no creo que afecte a todas las oficinas de Naciones Unidas, no creo que afecte el tema humanitario, no creo que afecte, por ejemplo, si se llega a poner en funcionamiento ese fondo fiduciario del que hemos hablado en otras oportunidades, que sería creado por la ONU con ayuda y con fondos provenientes no solamente de los fondos bloqueados de Venezuela, sino de otros organismos internacionales para atender los temas, como ellos dicen, sociales, que no son otra cosa que los temas derivados de la crisis humanitaria. Pues yo no creo que eso lo vayan a suspender. Si eso sigue avanzando, no lo van a suspender, porque está en el interés de ellos mismos de que eso no sea suspendido. Es fundamentalmente el tema de derechos humanos y fundamentalmente posterior a unas declaraciones en las que simplemente les estaban señalando, esta es una raya, no pasen de aquí porque esto es peligroso lo que están haciendo. Yo creo que eso a ver, cuando tú firmas acuerdos internacionales, tú te comprometes a derechos y deberes. Y uno de los deberes es, por ejemplo, no cometer desapariciones forzadas. Eso está dentro de lo estipulado, dentro de los tratados de los acuerdos de Naciones Unidas y sobre todo de derechos humanos. María Alejandra, y puntualmente el caso de Rocío San Miguel, que por lo visto es un detonante que los irrita, pareciera que salen de sus casillas, el fiscal general se convierte en un energúmeno y otros altos funcionarios. Y todo es por Rocío San Miguel. Yo no creo que sea, a ver, nosotros nada más estamos viendo un pedacito de la punta del iceberg, pero como señalé en un momento, cuando se hace este tipo de declaraciones es porque uno sabe que ellos tienen acceso a personas con poder de decisión, ¿no? Entonces, seguramente molestó que se dijera que ella tiene derecho a su abogado, tiene derecho a la defensa, y que no puede permanecer desaparecida. Enseguida dijeron que eso no podía ser, etcétera. Yo no creo que sea solamente eso. Hay rumores de que la oficina del fiscal Khan de la CPI se iba a establecer
en la oficina del alto comisionado. Yo no sé si eso tenga mucho que ver. Lo que sí es cierto es que ellos están haciendo una especie de huida hacia adelante y que eso significa, para mí, dos cosas que tenemos que tener muy en cuenta. La primera, que allá están estos funcionarios todavía y que su seguridad corre peligro, porque en este desafío en el que se están encontrando, pues estos funcionarios, hasta que no estén fuera de territorio venezolano, corren la misma suerte que cualquier representante de la sociedad civil, que también están corriendo peligro, porque acuérdate que tienen una ley que fue ya aprobada en primera discusión que pretende ilegalizar a la sociedad civil, a las ONGs, ¿no? Entonces, es como hemos ido subiendo el tono, porque hay una cosa que es cierta. Aquí no hay espacio para transición, aquí no hay ninguna voluntad de aceptar y de cumplir con los acuerdos firmados en Barbados. Simplemente, pues ellos pensaron que podían utilizar eso como utilizaron, de paso, esta oficina del alto comisionado para un poco lavarse la cara. Acuérdate que cuando esto se firmó en el 2019 era sobre todo para cooperación técnica, ¿no? Ellos han ido haciendo otras pequeñas cosas, pero cooperación técnica es fundamentalmente hacer cursitos de promoción de derechos humanos en las universidades, en las ONG, a las instituciones del Estado, etcétera. Entonces, claro que para la Oficina del Alto Comisionado es muy importante tener un pie adentro, porque pueden hacer otras cosas, muy pequeñitas, pero pueden hacer otras cosas. Pero para ellos les daba una gran cara de cooperadores con el sistema multilateral, que ahora simplemente pues desaparece. María Alejandra, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ti. Hasta una próxima. Hasta la próxima. María Alejandra Ariztegui, internacionalista con experiencia diplomática, especialmente en Naciones Unidas, nos habló desde la ciudad de Ginebra. Importante cuando llama la atención sobre el estado de salud el estado de seguridad que puedan tener estos funcionarios que todavía no han salido. Y es que el miedo, por lo visto, es lo que se está regando en Venezuela. Cuando hasta Maripili Hernández publica un tuit, un mensaje en la X, diciendo, por primera vez en tantos años tengo miedo de hablar en la radio. Y alguien dijo, si ella tiene miedo, ¿qué quedará para los demás? Son las 10:03 de la mañana. El instinto de supervivencia. Lo único que tenemos es la vida, dice uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes en la película La Sociedad de la Nieve. ¿Hacemos cualquier cosa por seguir vivos? De eso hablamos en nuestro foro al regreso. Esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. Una pausa y regresamos con César Miguel Rondón. En Conexión. Hablando de películas, en La Sociedad de la Nieve, del español Bayona, que ha resultado impactante, ganó Goyas y en el público ha tenido mucho éxito, hay un momento en que uno de los sobrevivientes dice, lo único que tenemos es la vida. Cuando moría alguien, no había dolor por el que había muerto, sino el sentimiento terrible de que el próximo podría ser yo. La vida es lo único que tenemos. Cuando usted llega a decir eso, no tengo más nada, usted tiene que aferrarse a esa certeza, a seguir con vida, y por ello se procura todo. Eso les llevó a la antropofagia. En algún momento hubo una primera reacción de crítica, una reacción áspera en contra, pero luego se entendió pues que para mantenerse en vida se hace lo que sea. Además, no era canibalismo, como dijo alguien torpemente, porque el caníbal mata para luego proceder. En este caso no, en este caso fue un accidente fortuito y quedaron pues a la buena de Dios.
Algunos hablan del instinto de supervivencia. Yo no sé si sea lo mismo y si aplique, pero en todo caso es de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué hago por seguir vivo? ¿Hasta dónde llego? Tenemos a la licenciada Cynthia Eidelman, psicoterapeuta, especialista en ayudar a superar miedos, traumas o pensamientos limitantes. Cynthia, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Y también nos acompaña aquí en Miami otra psicoterapeuta. Ella se especializa en enfoques como la terapia de aceptación y compromiso y el método Gottman. Ya ella nos explicará de qué trata esto. Me refiero a Emily Calvo. Emily, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí. Gracias. A ver, solo tengo la vida. Tengo que mantenerla. Yo no tengo más nada, solo la vida. ¿En qué condición me encuentro? Comenzamos con Cynthia. Bueno, es interesante porque sobre todo cuando eres padre o madre, la vida también va más allá de ti. También es en asegurarte que tu generación, tu línea, tu familia siga existiendo y por eso buscamos lo que sea. Pero va más allá de, tú comentaste que tampoco somos caníbales, no queremos matar a nadie, pero hacemos lo que sea por sobrevivir. Pero va más allá de si protejo a mi hijo o a mí misma, a mi propia vida, también qué estoy haciendo yo para asegurarme de estar aquí. Cómo me alimento, tengo techo, tengo casa. Entonces, bueno. A ver, hablas de superar miedos, traumas, pensamientos limitantes. El miedo a morir es uno de los miedos fundamentales que tenemos todos los seres humanos. Quizá por eso me aferro a la vida. ¿Cómo supero yo esos miedos, Cynthia? Bueno, interesantemente Emily también se especializa en la aceptación. Y es que es eso, todos vamos a morir, queramos o no. Lo que yo puedo hacer es cómo puedo hacer lo mejor posible para asegurarme que prolongo mi vida. Pero tengo que partir del punto de que en algún momento voy a morir. Haga lo que haga, eso yo no sé cuándo, yo no sé qué día, no sé cómo, pero quiero hacer lo mejor posible para seguir acá y seguir mi línea. Hablaba Cynthia Eidelman. Emily, ¿qué es el método Gottman? Terapia de aceptación y compromiso. Sí, el método Gottman y la terapia de aceptación de compromiso son dos cosas diferentes hacia el método de terapia que uno hace con los pacientes que ve. Por lo general, con la parte de aceptación y compromiso se enfoca mucho en los valores de las personas, en qué valoras realmente en la vida, qué te motiva a seguir adelante y en qué se alinea lo que estás haciendo con lo que estás queriendo tener en tu vida, por decirlo así. Entonces se engancha en concentrar a las personas, en identificar qué es lo que realmente les importa y en enfocar sus acciones el día a día, sus decisiones el día a día, en que se alineen con eso que realmente valoramos para darle un sentido mayor a la vida. Esa es básicamente, muy resumida, la terapia de aceptación y compromiso. Y el método Gottman es un método altamente efectivo en las relaciones de pareja, las relaciones interpersonales, trabaja la parte de comunicación efectiva, de estar presente y realmente conversar para escuchar y entender al otro. Entonces las dos se complementan muy bien cuando uno las trabaja juntas y realmente tienen mucha investigación que demuestran lo efectivas que pueden ser. ¿Existe eso que se llama el instinto de supervivencia? Le pregunto a Cynthia Eidelman. Sí, definitivamente tenemos ese instinto y está tan arraigado a nosotros que gracias a Dios por eso seguimos aquí. Es parte de nuestro cerebro límbico, lo que nos lleva también a no solo sobrevivir en circunstancias que en verdad ponen en peligro nuestra vida, pero también nuestra función del día a día. Sin esa parte no respiramos, no funciona nuestra digestión, o sea, definitivamente existe el instinto a la vida, a sobrevivir. ¿Y tú qué opinas, Emily?
Bueno, pues sí, pues el instinto de la supervivencia es una capacidad realmente innata del ser humano que ha cambiado con la evolución del mismo ser humano, pero existe, empieza desde que estamos bebés, es una manera natural de preservar la vida, de sobrevivir, de enfrentar el riesgo y el peligro. Cuando vamos a lo que dio pie pues para este foro, cuando vamos por ejemplo a la circunstancia de los sobrevivientes de los Andes, la tragedia de los Andes la llamaron algunos, el milagro de los Andes la llamaron otros. Y fíjense ustedes, han transcurrido 52 años de ese hecho. Se han hecho varias películas, se han escrito varios libros y el tema es recurrente. La última película, La Sociedad de la Nieve, tiene una altísima calidad, es muy impactante, se ocupa mucho del sentir íntimo de cada uno de los sobrevivientes. Pero ¿por qué nos convoca ese tema? ¿Por qué nos impacta tanto aún 52 años después? Cuando ocurrió la tragedia yo la viví bueno, no quiero decir en directo porque la comunicación en aquel entonces no era tan directa, era más retrasadita. Pero ¿por qué ese tema del sobrevivir a como dé lugar sigue impactándonos tanto? Me interesa la respuesta de ambas, pero comencemos con Cintia. Sí, yo también recuerdo haber visto esa película y creo que lo que nos impactó es lo que somos capaces de hacer por preservar la vida. Somos capaces de lo que sea por seguir acá. Y yo creo que también ese sentimiento de miedo es tan incómodo que queremos hacer lo que sea por no sentirlo. Muy bien. ¿Y tu opinión, por favor, Emily? Sí, esta película es fenomenal, la historia es realmente triste, impactante y también deja un poco de esperanza en la parte de la supervivencia, la esperanza a sobrevivir en la adversidad, en los momentos más difíciles. Siento que la historia ha inspirado a muchas personas a aferrarse a eso, a esa posibilidad de sobrevivir los retos más difíciles que uno puede enfrentarse. Imagina, la situación que ellos enfrentaron es inimaginable para cualquier persona, encontrarse en el medio de la nada, ver la muerte al lado tuyo y hacer lo imposible para poder salir adelante. Muy bien. Tomemos eso como referente. Y eso le ocurre a muy pocas personas en el planeta a lo largo de la historia, ¿verdad? Nosotros vivimos en unas circunstancias medianamente protegidas, seguras. Los automóviles en los que rodamos cada día tienen mayores medidas de seguridad. Como decía Cintia, vivimos confortablemente en una casa, bajo un techo, hay electricidad, al menos aquí en la ciudad de Miami, no hay apagones, hay suficiente alimentación. En nuestra cotidianidad, donde aparentemente todo va funcionando para darnos protección y garantías, con abundantes hospitales para atendernos en la eventualidad de cualquier emergencia, ¿cuáles son nuestros riesgos reales para seguir vivos? Comienzo con Cintia. Bueno, mi riesgo hoy en día y sobre todo como acabas de decir, en el ambiente en el que vivo, hay algo bastante básico que es mi trabajo, el dinero para subsistir y seguir asegurándome de que sigo con estas comodidades que me permiten estar viva. También trato de no ponerme en circunstancias de peligro, no las puedo controlar, pero trato de no ponerme a mí o a mis hijos, a mi familia en una situación de riesgo. Entonces sí creo que tomo decisiones día a día, desde lo micro hasta lo macro, para asegurarme de que yo y mi línea sigamos acá. Creo que todos los humanos hacemos eso. ¿Y qué te dice a ti la experiencia clínica, Emily, con relación a esto? Yo siento que en cuanto al riesgo y la vida, la manera en que uno ve la vida es algo muy individual de cada persona. Lo que puede verse como un riesgo para una persona puede que no sea nada significativo para otra y todo va variando con las experiencias que va teniendo cada persona en su vida. Yo en mi experiencia clínica, yo trabajo mucho el tema de la supervivencia, del modo supervivencia, el instinto de supervivencia. Sin embargo, yo no estoy trabajando con personas que han ido a la guerra necesariamente, que han tenido accidentes de avión necesariamente. Yo trabajo mucho con parejas que tienen dificultad para comunicarse.
Y ahí, en eso, algo tan sencillo como eso, el tema del instinto de la supervivencia sale a renacer en muchas conversaciones que tenemos en las sesiones, porque es algo que se activa naturalmente en el ser humano. Así que pienso que es algo muy relevante para el día a día de todos nosotros. A ver, Emily, no te voy a pedir que reveles nada de tus compromisos profesionales, pero danos un ejemplo de sobrevivencia, no tan extrema como que estuvieras en la nieve, ¿verdad? En la nada, como dijiste, sino que no logro comunicarme con mi pareja y ahí tengo riesgo de supervivencia. Ponnos un ejemplo, por favor, Emily. Exacto. Me encanta esa pregunta porque es algo tan común que no nos damos cuenta que realmente es el instinto de supervivencia apareciendo hasta que alguien nos lo explica, ¿no? Llama mucho la atención nombrarlo como algo tan significativo y tan severo como eso, pero realmente lo que pasa en el cuerpo de uno cuando, por ejemplo, estás comunicando una idea, estás pidiéndole algo a tu pareja, algo que necesitas y no te entienden, y uno siente esa reacción en el cuerpo, esa frustración, y gritas o te vas o ofendes a tu pareja y luego sientes que tu corazón late más fuerte, que tu respiración está cambiando el ritmo, sientes ese cambio fisiológico en ti. Eso realmente es el instinto de supervivencia. Tú quieres pelear o huir. Esas son las dos opciones. Y es lo mismo que le pasa a las personas en peligro, en la mitad de la nada, en un accidente aéreo. Fisiológicamente hablando, es lo mismo. Entonces yo hablo mucho con las parejas que tienen este tipo de experiencias en reconocer lo que el cuerpo está viviendo en ese momento y cómo se dificulta pensar racionalmente cuando el cuerpo está en ese modo supervivencia, por decirlo así. Bien, les agradezco inmensamente que nos hayan atendido en la mañana de hoy. Ha sido una conversación muy interesante con dos psicoterapeutas aquí en Miami. Emily Calvo, la última que nos habló. Gracias, Emily. Muchas gracias por la invitación. Y Cynthia Eidelman. Gracias, Cynthia. Muchísimas gracias. Bien, el reloj indica 10:20 de la mañana. Vamos a una pequeña pausa y al regreso vamos a Bogotá para ocuparnos de la salida del fiscal Francisco Barbosa. Ya regresamos, esto es En Conexión, por Éxito 107.1 FM en Miami. En un momento regresamos con César Miguel Rondón, en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Estamos en Conexión Radio con César Miguel Rondón. Son las 10:22 de la mañana. Canelo Fadul Immigration es una firma de abogadas de inmigración que ofrece servicios de inmigración laboral, familiar y humanitaria. Su equipo de trabajo busca soluciones y la mejor alternativa para que usted se establezca en los Estados Unidos. Llame para concertar una cita al 305-579-9218. Le repito, 305-579-9218. Si usted dice que llama de mi parte, esa primera cita será gratis. También puede escribir a inmigraya@canelofadul.com. Canelo Fadul Immigration, reputación, confiabilidad y efectividad. Y en ese empeño, pues seguimos, ¿no? Procurando siempre mantener Forever Young, o mantenernos. Leo este despacho de AFP. La cabeza de la Fiscalía General de Colombia quedó desde el martes 13 en manos de la número 2 de Francisco Barbosa, quien dejó el cargo el lunes por fin de mandato y en medio de tensiones por su confrontación con el presidente Gustavo Petro. Naciones Unidas pide a Colombia elegir lo antes posible a su próximo fiscal general, al menor tiempo posible, entre comillas, en sustitución de Barbosa. Una solicitud que llega después de que el Tribunal Supremo aplazara al menos hasta el 22 de febrero la elección de su sucesor. La pregunta: ¿qué ocurre con la Fiscalía General de Colombia? Vamos a Bogotá. Allí está Edward Soto, editor de la mesa central del diario El Tiempo. Edward, gracias por atendernos en la mañana de hoy. César Miguel, ¿qué tal? Un saludo muy especial para ti y para toda la audiencia. ¿Cuál es el problema planteado con la salida de Barbosa?
Básicamente el problema planteado, César Miguel, es que sobre la fiscal hay señalamientos de que habría eh, estado relacionada o no habría hecho nada, a pesar de saberlo, con un exfuncionario del CTI de la Fiscalía en la ciudad de Buenaventura, que terminó involucrado en un tema de tráfico de drogas y de armas. Los señalamientos indican que la señora Mancera, a pesar de saber en que estaba presuntamente uno de los funcionarios del CTI de la Fiscalía en Buenaventura, simplemente hizo la vista gorda y no tomó cartas en el asunto para retirar a esta persona o para abrir una investigación por supuestamente estar haciendo tráfico de armas y tráfico de drogas desde Buenaventura, que es el principal puerto colombiano sobre el Pacífico. ¿Por qué no se sustituyó a Barbosa de inmediato? ¿Por qué Naciones Unidas se ve en la necesidad de enviar ese comunicado? Esto es terriblemente inhabitual, César Miguel, porque normalmente los organismos internacionales o multilaterales como la Organización de Naciones Unidas, en este caso la Oficina de Derechos Humanos, en eso hay que ser muy, muy exactos, no es la ONU como tal, sino es la Oficina de los Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas para Colombia, así como la CIDH, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son organismos vinculados a todo este andamiaje del sistema de derechos humanos interamericano, pero también el señor Almagro, perdón, como secretario general de la OEA, han hecho este llamado a que haya una elección pronta de la fiscal o de la nueva fiscal, porque son 3 mujeres las que están ternadas, precisamente para evitar este tipo de señalamientos o ese manto de duda que hay sobre la señora Marta Mancera, que fue quien terminó reemplazando al fiscal Francisco Barbosa. En las primeras votaciones no se consiguieron los 16 votos necesarios por parte de la Corte Suprema de Justicia. El próximo 22 de febrero va a haber otra sesión, pero también hay que decir, César Miguel, que esos son los tiempos normales, habituales, que se toma la Corte Suprema de Justicia para tomar una decisión de este talante. De hecho, hay varios antecedentes en el sentido de que, por ejemplo, uno de los fiscales encargados duró prácticamente un año porque la Corte Suprema en sucesivas votaciones no lograba conseguir los 16 votos necesarios para dar con el nombre del sucesor. Entonces, esos organismos, por una parte, piden que haya celeridad en el proceso, pero por otra parte le piden al gobierno del presidente Gustavo Petro que no haga presiones indebidas y que no interfiera, porque justamente en la sesión del 8 de febrero, el sindicato de profesores, que aquí en Colombia se llama FECODE, y otras fuerzas políticas cercanas al presidente Gustavo Petro sitiaron la sede de la Corte Suprema de Justicia en el centro de Bogotá, lo que se considera una indebida presión a la que todo el mundo institucional y democrático colombiano se opuso de manera radical. ¿Cuál será el interés del señor Petro? Que no le venga otra persona a la fiscalía del talante del señor Barbosa, que por lo visto se la hizo un poco difícil. A propósito de esto, también quiero preguntarte, ¿qué legado deja Barbosa? ¿Cómo queda él ante la opinión pública colombiana? Él siempre fue caracterizado como un funcionario muy cercano al gobierno del expresidente Iván Duque. Cuando ya asumió el presidente Gustavo Petro, prácticamente se convirtió en una voz opositora de muchas de las iniciativas que intentaba emprender el gobierno de Gustavo Petro, particularmente movimientos insurgentes que estaban encarcelados, pero que habían propuesto entrar en un proceso de paz con el gobierno de Gustavo Petro dentro de su iniciativa de paz total. Y al final de su mandato ya se dijo que prácticamente el exfiscal Barbosa lo que estaba haciendo era campaña política con miras a las elecciones siguientes. Entonces, también se le cuestiona que muchos muy importantes
archivos o procesos judiciales que está llevando la Fiscalía, como por ejemplo contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, no hubieran avanzado lo suficiente, y tampoco contra algunos importantes narcotraficantes del país. Edward, muchísimas gracias por estos minutos en el programa de hoy. Con todo gusto, César Miguel. Saludos. Edward Soto, del diario El Tiempo, desde Bogotá. Son las 10:30. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Fíjate tú, se buscan monjas. Escucha esto. El convento de las Carmelitas Descalzas de la ciudad andaluza de Ronda, en el sur de España, que custodia la mano incorrupta de Santa Teresa de Jesús, necesita monjas urgentemente para evitar que el Vaticano ordene su cierre. Y si no las encuentra pronto, tendrá que devolver la reliquia a la región de Castilla y León, donde nació la famosa religiosa. Ella nació en Ávila en 1515. Así que hacen desde este convento un llamamiento para que 2 nuevas hermanas o monjas se incorporen cuanto antes, ya sean de España, Latinoamérica o cualquier lugar del mundo. Dios. Así que ahí está la oferta. Se solicitan monjas. Nunca había oído. Para mantener este convento de las Carmelitas Descalzas. Bueno, en la ciudad de Ronda, de donde era Antonio Ordóñez. Pero eso ya es otra cosa. Muchísimas gracias, Flor Alicia. 10:32. Leo lo siguiente. El relator especial de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Michael Fakhri, reveló que algunas venezolanas están intercambiando sexo por comida. Durante una rueda de prensa, Fakhri, que ha estado en las últimas semanas recorriendo varias zonas de Venezuela, contó que su informe será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en marzo. Leo esta cita. Algunas mujeres se ven obligadas a intercambiar sexo por comida. Las mujeres y jóvenes embarazadas y en periodo de lactancia corren un riesgo especial, dada la creciente crisis de los medios de subsistencia. Fin de la cita. El relator especial dejó claro que no cumple ningún rol político y que no tiene nada en juego en el país, y que solo se ha dedicado a cumplir su rol de describir lo que observó en sus recorridos por Venezuela. Sigue declarando: no lo pude ver, pero me lo comentaron en las comunidades que visité y me pareció pertinente mencionarlo aquí en rueda de prensa, y lo incluiré en mi informe final. El sexo transaccional por comida es un caso que no solo hacen por escogencia, es un síntoma de un problema mucho más agudo. Y también dijo: durante la visita por 5 estados, pude hablar con una amplia gama de personas. Muchas de esas conversaciones fueron confidenciales, y habiendo escuchado esto, lo del sexo por comida, una y otra vez, de distintas fuentes independientes en ciudades, pero también en comunidades rurales, me parece importante mencionarlo. Además, habló de los CLAP y de tantas cosas. Esto es gravísimo, por no decir que es sumamente triste. Vamos a consultar la opinión de alguien que ha estudiado nuestro problema nutricional desde hace mucho tiempo. Susana Rafali, en Caracas. Susana, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Hola César, gracias a ustedes y gusto de verte. Igual digo. Son días oscuros por aquí. Susana, ¿qué opinión te merecen estas declaraciones del señor Fakhri? Sí, estuvimos con él, estuvimos en la rueda de prensa, hemos seguido su visita por los diferentes lugares, y esta fue una de las cosas más graves que dijo, pero en general yo misma me doy por asombrada, primero de que encontrara una situación todavía tan crítica, pero además que tuviera la responsabilidad y la consistencia de decirlo antes de salir.
Durante la rueda de prensa, eso del sexo transaccional por comida fue una de las cosas que más llamó la atención. Yo pensaría que siempre es un tema que captura por su gravedad, pero un poco también quizás es muy impopular lo que voy a decir, pero eso da mucho morbo. Pero es que en realidad yo soy una de las que cree de las que se pregunta por qué causó tanta sorpresa. Esto está documentado desde el 2019. Se documentó por varios medios en el 2018, en el 2019, en el 2020 se volvió a documentar el caso de las trabajadoras sexuales, sobre todo en Caracas, que reciben las cajas CLAP como forma de pago. Y nosotros mismos, que entonces lo confirma, porque el relator dice que se lo comentaron en las comunidades, nosotros en los servicios sociales y en las visitas que tenemos, lo detectamos también. Y como lo tenemos haciendo 6 años, yo misma con estos ojos lo he detectado que sucede en personas, en niñas cada vez más jóvenes, ¿no? Innumerables, César, innumerables mis anécdotas, las he contado varias veces cuando me dicen qué es lo que más me ha llegado, pero esto, pues, de perderme en un morichal, en un caserío en Puerto Ayacucho y que saliera una niña de 10, 11 años a rescatarme y le veo las uñas pintadas y le digo, ¿por qué te pintas las uñas tan joven? Una niña además famélica, flaquísima. ¿Para qué comprar esmalte en ese estado de necesidad? Y sin ningún problema me dijo que su mamá la llevaba al pueblo los viernes y le pintaba las uñas para llevarla al pueblo y la recogía los domingos. Obviamente eso es prostitución infantil y no lo hace una persona que quiere comprarse un carro. Eso es el último. Mira, César, esto está descrito en todos los países y desde que el hambre es hambre, me gustó mucho las palabras de él cuando habla de que el hambre es insidiosa. Hay un antropólogo que ha documentado bien las estrategias que la familia desesperada o la persona desesperada pone en marcha cuando no tiene que comer. Y hace un espectro que él llama el espectro de la destitución y nosotros lo hemos visto progresar en Venezuela desde eso de empezar a comer menos, endeudarte para comprar comida, luego vender tus enseres para liquidarte para vender comida. Yo lo vi en mi edificio, un señor vendió un caucho, el otro de su taxi, que era su medio de vida, la gente vendiendo los tanques de agua. Entonces, cuando llega un momento en que ni siquiera haciendo eso te da para vivir, te vendes tú. Entonces la madre vende a la hija. Nunca se me olvidará tampoco una señora en Cumaná que me dijo que contra su dignidad, pero que ella tenía que salir a bailar en las discotecas en las noches para traer algo de comer a la casa. Entonces, es el penúltimo estadio de la prostitución, perdón, de la destitución en la que la familia incurre para poder comer, pero ¿por qué digo el penúltimo? Porque ese incluso se volvió insuficiente. Cuando ya eso no alcanza, entonces la familia, antes de colapsar por completo, empaca y se va caminando, porque esas son las últimas que salieron. Las últimas que han salido del país son las familias que ya no tienen con qué y se van caminando. Entonces esto es el reflejo de la destitución completa del país. Esto es un país con familias empobrecidas en su mesa, en su paladar, en su capacidad de comer con libertad y el relator lo recogió bien. Sí. Susana, yo te he entrevistado muchas veces. Te conozco bien, conozco a tus hermanos, tu familia, pero me has dejado sin palabras. Mi trabajo es hablar frente a un micrófono y no sé qué decir en este momento. Sí, yo tampoco. Estamos muy tristes, José Miguel, César Miguel, estamos devastados. Esto es el trabajo que se trata de hacer para cosas buenas termina resultando en un peligro.
ver compañeros humillados, asediados. No me hace gracia ponerme de acuerdo con mis amigas para ir a llevarle flores y libros a una compañera detenida. No me hace gracia. Pero bueno, todo esto ocurrió con una agenda muy apretada del relator. Yo misma no acreditaba que el señor se iba a ser tan responsable de lo que encontró y se lo agradecemos mucho. Él fue muy sincero en decir que él cree que si el gobierno no hubiese estado tan limitado de fondos para continuar con los programas sociales, por consecuencia de las sanciones, las cosas hubiesen estado mejor. Eso fue también una cosa que no lo dejó completamente en el plano del criticismo, pero además yo quiero resaltar 3 cosas muy optimistas de su declaración y de las conclusiones de su visita. La primera, muy optimista, es que él encuentra que en Venezuela el derecho a la alimentación está bastante bien blindado en un marco jurídico extraordinario, sofisticado. Entonces quiere decir que las leyes están allí y que no se ponen en práctica. Por ejemplo, y dice que él no había visto nunca una ley de semillas tan bien estudiada, tan bien redactada, tan sofisticada, incluyendo la protección del germoplasma nacional de variedades que son autóctonas del país, que nos ayudaría mucho a enfrentar los efectos del cambio climático. Él salió de la laguna de Sinamaica asombrado de cómo se ha sedimentado la laguna y eso ha dejado sin fuentes de alimentación a las personas que viven de allí. Él menciona que la protección de la biodiversidad y a través de esas semillas locales, sin que sean genéticamente modificadas, pudiera ayudarnos en los momentos en que el cambio climático nos va a dejar sin fuentes de alimentación. Pero se lamenta de que no se aplique, hasta el punto de que yo tengo en casa los empaques de los productos de las bolsas CLAP que vienen con cereales genéticamente modificados de otros países. Entonces, es esa contradicción de encontrar todo un aparataje, pero que no es consistente en su aplicación. La segunda cosa muy importante que dijo fue resaltar nuestra biodiversidad y animarnos a que no lleguemos a la situación o sea, que hemos llegado a una situación similar a la que tienen países muy deforestados y que se han quedado sin frontera agrícola, que nosotros tenemos con qué paliar esto. Y lo tercero, que también yo lo quiero resaltar, y es muy impopular lo que voy a decir, es que las condiciones están dadas para que el Estado mejore los programas de protección social. Todos coincidimos en que eso es súper sofisticado, la base de datos de los hogares vulnerables del país, del carnet de la patria. Las transferencias monetarias en sí mismas, que aquí se llaman los bonos de la patria, son de avanzada, son las formas de protección social más progresistas que hay en los países de América Latina. Pero ¿qué pasa en Venezuela? Bueno, que hacen una transferencia monetaria de 10, 12 dólares, que el valor de la moneda está devaluado, que no se toman las medidas estructurales para que todo eso tenga mayor valor y eso se vuelve polvo. Así que yo creo que esos son 3 aspectos que yo como gobierno agradecería mucho que me dejaran tantas recomendaciones y es una excelente oportunidad para que el Estado entonces dé un golpe de timón y haga todos sus programas sociales más consistentes con las dimensiones del derecho a la alimentación. Y la última, que yo también aprecio mucho que el relator lo recogiera con esa seriedad, porque a todos nos ha tocado, a nosotros como parte de la pastoral penitenciaria nos toca verlo, es la situación deplorable de la alimentación, sobre todo en las penitenciarías, ¿no? Es una contradicción porque dentro de las dimensiones del derecho a la alimentación, el Estado como garante sí está llamado a alimentar a las poblaciones que están bajo su tutela, pero no a nosotros. Si yo puedo comer y trabajar y comprar lo que yo quiera en el mercado con mis medios de vida, ¿por qué me vas a dar una bolsa de comida? Lo que tiene que darme es el medio de vida efectivo para que yo haga eso. Y en eso el presidente Chávez lo hizo mucho mejor, con sus pedevalitos y sus mercaditos y sus cosas. Todos sabemos lo que pasó alrededor de esa expansión del programa CLAP. Eso se convirtió, denunciado por el propio Ejecutivo, en una red de corrupción.
y entonces realmente mantenerla para eso ya no tiene sentido. Yo creo que es un buen llamado de atención para que el gobierno entonces desmonte eso que le cuesta tanto trabajo e invierta todos esos recursos en mejores medios de vida para nosotros comer, y atienda a la población que va a estar bajo su tutela, que atienda, en lugar de estar ahorita vendiéndole cajas de alimentos de muy bajo valor nutricional a la población que puede trabajar. Debería estarse ocupando de la población que está bajo su tutela y que no puede comer por sí misma, los hospitales públicos, los consejos de protección, las cárceles. Sí, todo eso está recogido en una declaración bastante completa y esperemos que se atienda, pues. Me parece muy bien. Ojalá te atienda alguien medianamente sensato en el gobierno, pero quedo con la duda. Susana, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Ok, gracias César, a ustedes. Hasta luego, seguimos en contacto. Seguro. Susana Rafali es una destacada nutricionista, activista de derechos humanos, trabaja para Cáritas en Caracas. Una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Continuamos en breve con César Miguel Rondón en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Tiene un fin de semana largo aquí en Estados Unidos, en particular aquí en la ciudad de Miami, y los padres jóvenes con niños pequeños pues empiezan a pensar qué van a hacer, qué se les puede ocurrir. Pues para ayudarlos a tener ideas, a hacer planes para este fin de semana largo, hemos llamado a la periodista Anne-Marie León. Anne-Marie creó @Miami con hijos. Anne-Marie, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación, es un placer y un honor estar aquí. ¿Cómo te ha ido con Miami con hijos? Me encanta. Ya vamos a cumplir en marzo 6 años con esta plataforma y bueno, muy feliz creciendo. Ya somos más de 200.000 padres en el sur de la Florida que bueno, que están allí pendientes de actividades, en especial gratuitas. Esas a mí me encantan porque sé que a veces el presupuesto familiar, sobre todo cuando son muchos hijos, pues es parte de salir, disfrutar con los niños, pasar tiempos diferentes y bueno, también ahorrar un poco. Ya lo creo, pero me encanta porque recuerdo haberte entrevistado cuando estabas apenas comenzando con este sueño. A ver, es correcto. ¿Qué recomiendas, Anne-Marie, para este fin de semana largo del President's Day? Bueno, este fin de semana feriado tenemos muchas actividades y como les digo, casi todas son gratuitas. O todas son gratuitas además. La primera que les voy a contar es una, yo he ido varias veces, las hacen todos los años, las hacen 2 veces al año y es el Kite Festival. Este es un festival de cometas o papagayos o como ustedes lo llamen en sus países. Es el 17, 18 y 19 de febrero y es en el Haulover Park. Esto queda en Sunny Isles, en Miami. Es un festival muy lindo porque va gente de muchas partes, incluso de Estados Unidos, y llevan unos kite o cometas gigantes. Estamos hablando de ballenas, de octopus, de montones de mantarrayas, astronautas, son gigantes y los niños les gusta mucho. Es como un festival de color en el cielo. Además tienen colchones inflables, tienen actividades para los niños y como les digo, esto es gratuito. Son 3 días, el sábado 17, domingo 18 y lunes 19 en el Haulover Park. Eso sí, les cuento, es un festival que suele ir mucha gente, así que les recomiendo o llegar bastante temprano porque bueno, tienen un estacionamiento limitado. Aunque el festival es gratuito, el estacionamiento sí se paga y tiene un costo, un valor de $10 o pues paran en los sitios aledaños, pero es bien lindo. Y cuando cae la tarde, en el atardecer, algunos de estos cometas se prenden y brillan en la oscuridad. Es súper lindo, a mí me encanta. El kite es la cometa, como le dicen en México, el papalote, como le dicen en la Argentina, y el papagayo, como le decimos en Venezuela. ¿Qué otra actividad nos sugieres, Anne-Marie? Súper. Aquí le tengo otro dato
y este me encanta porque es al aire libre y como les digo, a mí me gustan mucho las actividades y los eventos gratuitos y al aire libre, y estos son los dos. Y es que hasta el 31 de marzo, les dejo este dato, todos los sábados y domingos en la ciudad de Homestead están ofreciendo un servicio de trolley o tranvía gratuito completamente, donde las familias van, se montan en estos tranvías y los llevan gratis a los Everglades National Park sin pagar entrada. Y además tienen un tour guiado donde les habla sobre la historia de la ciudad de Homestead, donde les habla sobre la conservación de nuestros espacios, de nuestros parques naturales. Los niños aprenden de las diferentes faunas y floras que hay en este parque. También pasan por el Biscayne National Park y hacen una parada en el Homestead Bayfront Park. Entonces, bueno, es un viaje o un tour bien completo. Es gratuito, solo tienen que ir a la página City of Homestead Getaway y ahí tienen que reservar su espacio porque, pues bueno, si va, usualmente la gente lo hace en advance o con días de anterioridad, pero ya saben que hasta el 31 de marzo lo pueden hacer completamente gratuito, los sábados y los domingos, y ahorita que hay un buen clima es divino hacer este tour porque se puede pasear y no hay tanto calor. Ya lo creo. ¿Y qué es el Turtle Fest? El Turtle Fest, este es un evento que se va a hacer es el sábado que viene, así que igual lo pueden anotar en su agenda, es el 24 de febrero, es un evento anual que recibe hasta 10,000 personas, imagínate la magnitud, y se hace en Juno Beach. Esto lo hace el Loggerhead Marina Life Center, es un sitio que conserva la vida marina. Yo fui hace poco para allá y vi cómo tienen unas mini piscinas con tortugas que rescatan y ellos mismos cuidan y después las vuelven a su hábitat natural. Es un festival que es eso, es sobre la conservación de las tortugas, la conservación de la vida marina. Van a tener juegos, van a tener música, comida, actividades familiares. Como les dije, esto va a ser el próximo sábado 24 de febrero. Es gratuito, es durante todo el día, desde las 10 hasta las 6 de la tarde, y es un paseíto diferente. Queda aproximadamente como a 1 hora de Miami, pero ellos dicen que va a estar muy, muy divertido. Muy bien, son planes para practicar, salir, pasear con los hijos al aire libre y gratis. Porque, como decía aquella conseja, gratis, cueste lo que cueste. Anne-Marie, muchísimas gracias por estos consejos. Gracias a ustedes, y si quieren saber más actividades y paseos y lugares para conocer con sus hijos, pues los invito a Miami con Hijo por Instagram y ahí van a conocer mucho más. Gracias, Anne-Marie León, de Miami con Hijos. 10:56. En Conexión fue una producción de Floraliza Anzola para Éxito 107.1 FM, con Laura Rodríguez en la producción general, Mariel Sofía Rodríguez en la producción informativa, Jesús Carreño en la edición y montaje, Carlos Prato en los controles, y ante el micrófono, quien tuvo el gusto de hablarles, César Miguel Rondón.